Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra tercera clase juntos. En la clase pasada aprendimos algunos principios de interpretar a la profecía. En esta clase vamos a repasar esos principios y ponerlos en práctica, interpretando partes del libro de Joel juntos. Entonces, que sean todos bienvenidos. Recordemos que en el grupo grande que tenemos, para participar, pedimos que levanten la mano virtual. También son muy bienvenidos aportes en el chat. Siempre voy a estar monitoreando el chat. Si quieren aportar algo o hacer alguna pregunta, pueden hacerla siempre en el chat también. Y por último, vamos a utilizar en esta clase también actividades en grupo, actividades en grupo. Entonces, vuelvo a poner en mudo todos los micrófonos. Ayúdennos con eso, por favor. Traten de mantener desactivados sus micrófonos. Y sí, una alumna pidió, y creo que es buena idea, en las actividades en grupo, para que todos participen. Voy a decirles más o menos cuánto tiempo van a tener en el grupo. Y luego traten de dejar que todos participen un tiempo igual, o sea, que no sea solamente uno o dos estudiantes hablando ahí, sino que todos hablen en los grupos. Muy bien. Bueno, estamos en la tercera clase, como mencioné, y tenemos cuatro objetivos para nuestro tiempo juntos hoy. Primero, vamos a identificar en Joel ejemplos de los tres aspectos literarios de profecía que aprendimos en la clase pasada. Segundo, vamos a interpretar Joel 2, versículos 28 al 32 y capítulo 3, versículos 14 al 21 en su contexto. Tercero, vamos a aplicar el mensaje de ley y evangelio de Joel a nosotros mismos. Y si tenemos tiempo al final de la clase, vamos a examinar lo que la Biblia dice sobre Israel en los últimos días, que es un tema donde hay mucha confusión en ciertas iglesias sobre eso. Así que comencemos con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestros juntos. Señor Jesucristo, sabemos que el día cuando tú vas a regresar para juzgar a los vivos y a los muertos, cada día se acerca más. Nos has dado señales que nos recuerdan de tu promesa y también nos advierten a vivir en arrepentimiento y fe en ti, vigilando así para tu segunda venida. Pedimos que utilices el mensaje del profeta Joel para recordarnos de la importancia de eso, el arrepentimiento diario, mientras esperamos tu venida. Pero sobre todo que nos ayudes a encontrar el consuelo que Joel brinda a nosotros mientras esperamos tu venida. Ese consuelo es que por medio de tu sacrificio en la cruz, nuestros pecados han sido pagados y tenemos en ti seguro refugio en ese día. El último día es un día que podemos anhelar por causa de ti y anhelamos estar contigo en ese día, y para siempre. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, para comenzar, nosotros en la clase pasada nos enfocamos en tres aspectos del contexto que nos ayuda a interpretar un texto en su contexto correctamente. Hay otros aspectos también, pero nos enfocamos en estos tres. Hay un contexto histórico que queremos aprender cuando estudiamos un texto. También un contexto bíblico, o sea, mencionamos que hay varios círculos de contexto bíblico, los versículos antes y después, el libro en el cual estás escrito, también es de la Biblia entera. Y el contexto literario, mencionamos tres aspectos de profecía como literatura que nos pueden ayudar a interpretar versículos más difíciles en los profetas. Así que hoy lo que vamos a hacer es vamos a repasar cada uno de estos y también ponerlos en práctica mientras interpretamos la profecía de Joel. Comenzamos entonces con el contexto histórico del libro de Joel.
Recuerden que les pedí en la clase pasada, cuando están estudiando el contexto histórico, hacer tres preguntas. ¿A quién está predicando Joel? ¿Cuándo y cómo era su situación en Israel en ese entonces? Algunas de estas sí son fáciles de contestar. Otras partes para este libro desconocemos. Primero, ¿a quién fue escrito? El libro mismo nos indica eso. Él dirige la palabra a Judá y Jerusalén. Entonces, no hay mención del reino del norte de Israel en Joel, y eso probablemente sí, porque fue llamado para servir al reino del sur. Ahí hizo su ministerio. Ahora, ¿cuándo escribió Joel? Aparte de lo que tenemos en su libro sobre la situación histórica, no tenemos información. Um, Joel y su ministerio no se registran en esos libros históricos que yo les mencioné, pues, que dan trasfondo de los profetas. Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, no menciona el profeta Joel. Entonces, no estamos seguros dónde cae su reinado. Sí, una cosa que notamos cuando leemos su profecía es que no menciona el rey de Israel. Menciona el rey de Judá, perdón. Menciona casi toda otra clase de persona. Menciona ancianos, sacerdotes, borrachos, agricultores, el pueblo entero, pero no menciona un rey. Entonces, algunos han postulado que tal vez Joel hizo su ministerio durante el reinado de Joás. Ustedes leyeron eso en el primer capítulo de su lectura de tarea para la clase pasada. Joás, ¿cuántos años tenía cuando subió al trono? ¿Se acuerdan? 7 años. Muy bien, 7 años. Y Joyada era un sacerdote que le ayudaba, lo protegía cuando era bebé, pero también le ayudaba en su reinar. Entonces, posiblemente, no podemos hablar con seguridad porque la Biblia no lo indica, posiblemente Joel hizo su ministerio durante el reinado de Joás. O sea, él es un rey niño. Entonces, ¿quién realmente está gobernando? Los sacerdotes y los ancianos están ayudando con eso hasta que él alcance la edad necesaria para tomar el reino él mismo. Es una posibilidad, y eso lo pondría como principios del octavo siglo antes de Cristo, y ahí lo tengo colocado en la tabla de reyes y profetas que les entregué, pero no podemos saber con seguridad. La buena noticia es que podemos aplicar esta palabra de Dios a nuestros corazones y nuestras vidas sin esa información también. Pero el libro mismo entonces es la única fuente que tenemos para contarnos sobre la situación histórica en Israel en ese entonces. ¿Y qué encontraron al leer el libro? ¿Cuál era la situación en el día de Joel? Sí, Viviana. Bueno, Buenas noches a todos. Yo saludé por el chat. Bueno, la situación era que venía una profecía de castigo para Judá. Era bastante eh, importante el castigo que venía sobre Judá si no había un arrepentimiento sincero. Él habla que rajen, no rajen sus vestiduras, sino que clamen, que lloren, que se vistan de cilicio. Citó a todos los sacerdotes y los ancianos y al pueblo que lloren, que clamen, porque venía un ejército, dice, con dientes de león y con muelas de león, que venía a devorar todo, que no iba a dejar nada. Y lo que más enfatizaba Joel era su arrepentimiento sincero. Dice, rajen sus corazones, no solamente la ropa. Que el novio se vaya al templo a orar, la novia también, que todos, los niños hasta los que maman. Dice, vayan, clamen, lloren, vístanse de cilicio, ropa oscura, porque lo que Le, venía le, era muy, muy importante. Hasta ahí le voy a los hermanos que...
Sí, sí, gracias. Le voy a interrumpir ahí. El Sí, ejército con dientes, ¿en qué consistía? sí. ¿Ustedes se dieron cuenta que Eran no era... las, sí, no eran hombres, eran Mm, langostas. Y él ah, hace mención, me ayudé a un libro popular, el pastor, en la Biblia ujú, popular. Él hace mención de como eran, como si fueran especies de distintas especies lo que venía, que saltan, que devoran, que cubren, que se meten por las sí, ventanas. Entonces, sí. explica más también el libro de la forma y de la cantidad de langostas que iba a ser, que iba a cubrir el cielo y cómo devoran hasta los troncos, que no iba a quedar nada. Ok, Eran sí, langostas, no gracias. eran seres humanos. Gracias. Listo, gracias, Ok. pastor. Sí, sí, entonces tenemos ese dato dentro del libro mismo. Había una plaga de langostas que había comenzado, y Dios estaba amenazando dejarlo permanecer en la tierra hasta que se arrepintieran. Entonces, cuando estudiamos el contexto histórico, si no conocemos qué es una langosta, o una plaga de langostas, sería bueno investigar un poco cómo habría afectado al pueblo de Israel, algo así. Bien, Sergio, ¿algo más que comentar sobre la situación descrita por Joel? Sí, la situación era una devastación total, iba a arrasar con todo. Esa era la situación en la que estaba escribiendo él. Gracias, pastor. Sí, gracias, sí, devastación total. Y no solo por langostas, o sea, también se hablaba de sequía, ¿verdad? Los pastizales estaban todos secos, había fuegos provocados por la sequía también. Entonces estaba muy mala la situación económica y agrícola en Judá en ese entonces. Bueno, yo hice un poco de investigación sobre langostas por internet. Y encontré parte de un documental sobre langostas que puedo mostrarles ahora. Yo creo que va a venir en inglés, pero subtítulos en español, espero. Entonces, esto es lo que pueden ir pensando mientras consideramos esta profecía de Joel. Pastor, A ver si funciona el video. Quiero ser ilimitado. Quiero ver todos los partidos de fútbol desde donde esté. Perdón, anuncios. está bien. Pastor, A ver Quiero si puedo brincar. estar conectado, esté donde esté. Ahora, si tenés todo contigo, tenés todo ilimitado. No me está permitiendo brincar el Contrata tu plan anuncio. móvil ilimitado más Wi-Fi con velocidad multiplicada al Hidrato cada día mi piel. Y aún así envejece, Y ¿verdad? Del experto mundial en otro piel seca llega anuncio, la tuya. perdonen. pastor, Y Profesor, ahora, en el libro, yo le perdón, puedo decir algo. no, Realmente esto, pastor, perdone, José David, déjeme encontrar una solución aquí, por favor, ¿ok? mm, Entonces, a ver. José David, mientras busco, si usted quiere hacer una pregunta o comentario, adelante, pero voy a estar No, trabajando aquí, ¿ok? no, no, lo que realmente dijo la esto de hermana la y el langosta, hermano exactamente, ahí él le dice, rasgad vuestro corazón y no vuestra ropa, porque bueno, pero que se arrepintieran, porque es que el problema del pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén es que ellos, mientras el sacerdote los estaba guiando, ellos estaban ahí cumpliendo, en tu celular y Wi-Fi pero con velocidad luego multiplicada en tu ellos hogar. volvían otra vez a la adoración a la idolatría, pues. Y eso es, por eso es que está Joel dándole lo que ha de venir contra el pueblo y que se arrepientan, pues. Voy a guardar esto en realmente, mudo mire, pastor, los... acerca de la transformación de la langosta que iba a venir a Jerusalén. Es desde la oruga, la transformación paso a paso que tiene hasta llegar a la langosta, hasta la adultez.
y paso a paso se va comiendo las plantas, bueno, todo lo que encuentra a su paso, y venían cantidades, miles de millones, que eso era el ejército de Jehová. Prácticamente no eran seres humanos, porque realmente era un juicio. Gracias por los comentarios mientras yo buscaba solución del video. Aquí lo tengo, entonces a ver si ahora funciona así. Locusts. ¿Sí pueden escuchar el sonido? Sí se escucha. Excelente. Escuchamos, pastor. They're normally solitary insects. But when there's an abundance of crops, their numbers can reach plague proportions. These flightless hoppers can form armies a kilometer long. But they have only just begun on their path of destruction. At 5 weeks old, they morph into fully fledged adults. And can take to the air in their billions. A swarm this size may only appear once in a decade in Madagascar. Traveling over 80 kilometers a day, they can devour 40,000 tons of vegetation, including the farmers' precious rice crops. Bueno, yo creo que hasta ahí es suficiente para darles una idea del sonido que hacen y Joel habló del sonido, ¿no? De la plaga de langostas que estaban pasando ahí y parece que su descripción era mucho peor que la que vimos aquí en la pantalla. Estaba terminando con toda la comida en Israel. Y cuando consideramos eso ahora, en nuestro día, es bueno ponernos otra vez en sus zapatos. En ese entonces, la mayoría de Israel eran pastores o agrícolas. Entonces, para el granjero, él tiene un terreno sembrado, ¿verdad? Con trigo. ¿Qué tal si las langostas vienen y comen todo? Él no tiene nada que comer para su familia, no tiene nada de vender para cambiar por otras cosas. Tampoco tiene para sembrar el año después. Recuerden, eso guardaban parte de la semilla para sembrar el año después. Y si las langostas comen todo, hubiera sido una devastación total en Israel en ese entonces. Y eso es lo que Joel describió en su libro. Pero otro aspecto importante de la situación histórica que mencionamos en la clase pasada es que esto fue parte de Israel viviendo bajo el antiguo pacto. Les voy a mostrar una forma muy buena de buscar el contexto bíblico y histórico utilizando Bible Gateway. ¿Okay? Entonces, me permiten un momento, voy a cambiar de pantalla otra vez. Aquí estamos, vamos a buscar Bible Gateway, que es una página web gratuita que pueden acceder a muchas traducciones diferentes de la Biblia. Aquí tenemos, vamos a buscar en la Reina Valera contemporánea. Yo quiero saber dónde más la Biblia habla de langostas. Entonces voy a poner langostas. Ok, tenemos aquí la plaga de langostas en Éxodo 10 durante Israel en Egipto. Pasamos un poco adelante. Tenemos... Oh,
Vamos a buscar mejor en la Reina Valera 60 y nos va a ayudar. Ok, langosta. Ahí fue el problema, fue singular, no plural. Pero aquí encontramos Deuteronomio 28, hay una referencia a la langosta entre las bendiciones y maldiciones para fidelidad al pacto que Israel tenía. Entonces, si vemos esos versículos que están ahora, a ver. Van a disculpar los problemas técnicos que tenemos hasta ahora. Pastor, disculpe, ¿podría repetirme el nombre de esa página? Por favor. Se lo voy a publicar en el grupo chat después de la clase el día de hoy. ¿Okay? Gracias. Muy bien. Pastor, disculpe que me entrometa aquí, pero dice que en otra parte, en Apocalipsis, también hablan de la langosta. Sí, Apocalipsis contiene muchos de las imágenes de los profetas en el Antiguo Testamento, entonces sí hay una referencia ahí también. A ver, ¿pueden ahora ver la presentación o no? Sí, señor. Sí, señor. Bajo el antiguo pacto, dice pastor. Buenas noches. Excelente, excelente. Qué bueno, gracias. Ok, aquí estamos. Entonces, ¿alguien puede leer los versículos que están en la pantalla de Deuteronomio 28? Yo. Sí, señor, le leo. Por favor, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 28:15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. 38-42. Sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Enjambres de langostas devorarán todos los árboles y las cosechas de tu tierra. Ok, entonces recuerden, Israel viviendo bajo el antiguo pacto, Dios les daba un tipo de termómetro espiritual con este tipo de cosas. Si ellos tenían langostas y devoraban todo lo que estaba sobre la tierra, indicaba que algo no estaba bien en su relación con Dios. Entonces es bueno recordar esa parte también cuando Joel habla de las plagas de langostas y luego también cuando promete que si ellos se arrepienten y vuelven al Señor, Dios les va a bendecir con abundantes cosechas. Esos eran elementos del antiguo pacto que no están en fuerza hoy, ¿verdad? Pero nos ayudan a entender la situación histórica que es este libro. Bueno, también hablamos en la clase pasada de estudiar el libro en el contexto bíblico. Entonces, una de sus preguntas de tarea era la siguiente. ¿Cuáles versículos del Nuevo Testamento nos ayudan a interpretar esta profecía? ¿Cómo contestaron eso? ¿Encontraron versículos en el Nuevo Testamento que citan o que aclaran lo que leemos en Joel? Y nos puede dar una cita, Viviana, por favor, una cita. Bueno, sí, acá en Joel 2:28, después de que si ellos se arrepienten, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Está hablando de Hechos, a donde también se nombra de la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y después hay otra que sigue más abajo, que también habla del último día del juicio final, que está también en Joel 2, del 28. Le voy a interrumpir. Usted nos dio uno y eso es bueno. Hechos capítulo 2. Ahí Pedro cita
esa profecía sobre derramar el Espíritu como cumplida en el día de Pentecostés. Vamos a volver a eso cuando estudiamos esos versículos en particular, pero tal vez hay otro versículo en el Nuevo Testamento que nos ayuda con la profecía de Joel. Veo que Ovidio levantó su mano. ¿Nos da una cita bíblica más? Sí. Gracias, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. Y la verdad que hay varios textos bíblicos que nos refuerzan la profecía de Joel, ¿verdad? Como Primera de Corintios 14, ahí se habla desde el 1 al 25, Romanos 12, 6. Le pedí uno, hermano. Sí, uno. Entonces, ok, perfecto. Gracias. Gracias, pastor. Ok. No, gracias. Primera de Corintios 14, no creo que haya una referencia a Joel en ese capítulo, pero sí habla de dones del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, podría ayudarnos a entender la profecía de Joel. Muy bien, Luis Bello, una cita bíblica, por favor, del Nuevo Testamento que podría ayudarnos. Sí, buenas noches. Elijo la de Joel 2:31, relacionada con Mateo 24:19, sobre la venida del Hijo del Hombre. Ok, gracias. Hay descripciones del último día en Joel, que son semejantes a descripciones en Mateo 24 y 25, donde Jesús describe su segunda venida. Y sí, es bueno incluir eso, porque en Joel, en profecía, a veces hay simbolismo y lenguaje figurativo, pero cuando vamos a Mateo 24 y 25, Jesús habla en palabras claras sobre cómo va a ser ese día. Entonces nos ayuda Mateo 24, 25 a interpretar esas partes de Joel que hablan del mismo. Muy bien. Otro versículo del Nuevo Testamento que nos ayuda a ver, y luego vamos a ver el chat. Lorena levantó su mano. Sí, es Romanos 10:13. Ok, sí, ahí Pablo cita a Joel, todo aquel que invoque al nombre del Señor será salvo. Es otro versículo bíblico de Joel citado en el Nuevo Testamento. Muy bien. Y por último, Olga, por favor, otro versículo del Nuevo Testamento que podría ayudarnos a interpretar esta profecía. Pastor, yo tengo Mateo 11, 21 y 22 de Joel 3:4. Mateo, perdón, ¿cuál era la cita? Joel 3:4, el Mateo 11, 21 y 22. Ok, ¿qué dice Mateo 11, 21 y 22? Ajá, dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido con cilicio y ceniza. Y el 22 dice, por tanto os digo que el día del Señor será más tolerable el castigo para Tiro y para Sira que para vosotros. Ok, ¿y la conexión con Joel ahí? En Joel 3:4 dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Quieres vengaros a mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Gracias. Entonces, hay esa comparte sobre Tiro y Sidón allí. Y hay muchos otros versículos bíblicos que hablan de Tiro y Sidón también. Para entender el trasfondo histórico sería bueno incluir eso. Estoy viendo los aportes en el chat. Muchos de ustedes también mencionaron partes del Nuevo Testamento donde Jesús habla de los últimos días, que son descritos por Joel, y eso es una gran ayuda. Eso es lo que yo incluí aquí. Hechos 2, 16 al 21, donde Pedro cita la profecía de Joel, Mateo 24 al 25, que describen la segunda venida de Cristo en palabras más claras, y Apocalipsis 21. Les voy a hablar un poco de eso más adelante en la clase, porque yo vi eso como importante para entender parte del libro de Joel.
Pero muy bien, muchas gracias. Entonces, podemos estudiar el contexto de la Biblia entera para arrojar luz sobre las palabras de Joel. Y hablamos también en la clase pasada sobre interpretar en el contexto literario. Mencionamos tres cosas. El lenguaje figurativo que hallamos en los profetas, lenguaje del Antiguo Testamento que describe realidades del Nuevo Testamento, y perspectiva profética. Hablamos de eso, donde dos eventos que tal vez hay mucha distancia entre ellos, los profetas no hablan de la distancia, los describen juntos casi. Entonces, yo les pedí también de tarea que buscaran ejemplos de esto. Yo creo que el lenguaje figurativo está en toda parte del libro. El hecho de que describe las langostas como un ejército de gente. Ese es lenguaje figurativo, ¿verdad? Está describiendo insectos como si fueran un ejército. Y en muchas otras partes de esta profecía. Vamos a hacer estas dos. Lenguaje del Antiguo Testamento que describe realidades del Nuevo Testamento. ¿Alguien encontró un ejemplo de eso en esta profecía? Lenguaje del Antiguo Testamento que describe una realidad del Nuevo Testamento. A ver, pueden aportar en el chat también los versículos y yo voy a ir a la Biblia misma para buscar estos juntos. Profesor, yo tengo en esa Ok. Vamos a ver si han aportado en el chat algunas respuestas. ¿Encontraron ejemplos? ¿Encontraron ejemplos del lenguaje del Antiguo profesor. Testamento describiendo alguna realidad del Nuevo Testamento? Vamos a ver un momento. Nimia, sí, quería aportar. Ajá. Sí, tengo Génesis 49:10 que dice, no será quitado el cetro de Judá y el legislador en medio de sus pies hasta que venga Siloé y a él se congregarán todas las naciones. Ese Génesis 49:10, profesor, del antiguo a lo que es. Okay. Sí, gracias. La tarea era de encontrar un ejemplo de eso en Joel, en el libro de Joel. Ajá. Entonces, ¿alguien encontró un ejemplo de eso en el libro de Joel? Yo veo que Vivi levantó su mano. ¿Un ejemplo de esto? Profesor, el que más encontré para mí, profesor, es el Pentecostés. El día de Pentecostés me parece que es lo que yo interpreté, lo más claro para mí, que se habló Joel y bueno, y después también en la venida del hombre, ¿no? De la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que yo interpreté más, me enfoqué en eso, va. Ok. Hay sí, hay mucho. un ejemplo. En Apocalipsis hay mucho, pero me enfoqué en esos dos versículos, me parecieron que eran los que más me llamaron la atención. Sí, yo veo, vamos a hablar específicamente de esta profecía en algunos minutos y vamos a ver si hay lenguaje del Antiguo Testamento describiendo realidades del Nuevo Testamento aquí. Un ejemplo es esto sobre los sueños y las visiones. Vamos a ver, Dios no está prometiendo que creyentes en nuestra época van a tener eso, pero es utilizar cómo Dios comunicaba en el pasado para referirse al hecho de que todos creyentes tenemos acceso a la revelación de la palabra de Dios hoy en día. Bueno, vamos a ver otros. Lorena levantó la mano. Otro ejemplo de esto, el lenguaje del Antiguo Testamento describiendo una realidad del Nuevo. Profesor, yo entendí que de la lectura teníamos que sacar un lenguaje, yo sacaba el lenguaje figurativo de Joel
de Joel 1 al 4 describe las langostas como la nación y el pueblo fuerte, utilizando las metáforas para enfatizar la devastación. Eso yo encontré. No sé si era así Ok. eso. Eso sí es lenguaje figurado, sí. Sí, ahora estamos hablando específicamente del lenguaje del Antiguo Testamento que describe una realidad del Nuevo. Y vamos a ver si Luis Bello aportó algo ahí. Luis, ¿encontró algo así? Sí, lo habíamos mencionado hace un ratito, una de las hermanas dijo, hablando de Joel 2:32, cuando citó aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, y Pablo no solamente que lo repite en Romanos, sino que también es para nosotros hoy en esta etapa del Nuevo Testamento, en la Biblia y en nosotros, esta profecía se cumple. Ok, ok, sí, eso es cierto, sí, que obviamente sigue siendo la verdad y es una referencia a todos los que creen en Jesús serán salvos. Uno de los ejemplos que les di, hermanos, de esto en la clase pasada se halla especialmente aquí al final. Les mencioné que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era Judá, Israel. Entonces, a veces esos términos se utilizan para describir el pueblo de Dios hoy, que son todos los creyentes en Cristo de cualquier nación. A veces los profetas utilizaban Jerusalén, Israel, Judá o Sión a veces para referirse a todos los creyentes en la época del Nuevo Testamento. Y tenemos un ejemplo de esto acá al final del libro cuando está hablando de Jerusalén siendo santo, extraños no van a pasar más por ella, Dios va a habitar con nosotros en Sión. No está hablando de la física ciudad de Jerusalén ni el físico monte de Sión. Esas son referencias al pueblo de Dios, donde Dios moraba con su pueblo, que están describiendo realmente el Nuevo Testamento, nuestro hogar eterno con Dios, donde vamos a ser santos y Dios va a morar con nosotros para siempre. Entonces, eso es un ejemplo del lenguaje del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios era Jerusalén, Judá, Sión, pero hoy en día en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios somos nosotros, todos los creyentes de todas las naciones. Los profetas a veces se referían a nosotros, la iglesia, con esos términos, porque eran comunes en el Antiguo Testamento. Ok, vamos a ver algunos otros ejemplos de eso, pero tal vez perspectiva profética. ¿Encontraron algo de perspectiva profética en el libro de Joel? ¿Saben lo que es perspectiva profética? Piensen en las montañas, ¿verdad? A veces ellos mirando en la distancia veían dos eventos pegaditos, pero nosotros que hemos traspasado la historia sabemos que hay una distancia muy larga entre ellos. Luis, ¿encontraste un ejemplo de eso en Joel? Sí, Joel 2, del 1 al 3, cuando dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, perdón. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ok, bueno, yo Y creo que en todo... Sí, sí, perdón, adelante, Luis. no, yo lo pongo como perspectiva profética en el sentido de que esta profecía tiene varios cumplimientos, no solamente para ese tiempo. Ok. Bueno, eso sería entonces no necesariamente perspectiva profética, sino sería un ejemplo de una profecía de cumplimiento múltiple. Pero no sé si eso es lo que tenemos acá o no. Puede ser simplemente lenguaje figurativo hablando de las langostas.
porque está describiéndolos como si fueran soldados que están trepando los muros y brincando los montes, ¿verdad? Entonces, puede ser simplemente lenguaje figurativo, ahí, una referencia a la plaga de langostas. Miren, yo encontré aquí en el mismo mensaje sobre Pentecostés un ejemplo muy obvio de perspectiva profética. ¿No se dieron cuenta de esto? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro dice, esto fue cumplido el día de Pentecostés. Pero de repente está hablando de prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, el sol convirtiendo en Pues yo les iba a tinieblas, la decir luna. ahorita, yo les iba a decir, ya la levanté. Sí, la luna en sangre, o sea, brinca del Pentecostés, que fue hace 2000 años, al último día, de un versículo al otro. O sea, ahí está la perspectiva profética. Nosotros sabemos que hay más que 2000 años entre esos dos eventos, pero para Joel, viendo desde la distancia, él los veía pegaditos y los describió así, como si fueran casi sucesivos. Ahora nosotros sabemos que hay mucho tiempo entre esos dos eventos. Entonces vamos a indicar en algunos otros profetas también ejemplos de esto, perspectiva profética. Que es cuando un profeta describió eventos futuros sin saber, sin describir el lapso de tiempo que iba a suceder entre los dos, como si fueran pegaditos, y nosotros sabemos que son eventos muy, muy lejanos. Bien, bien, gracias, amigos. Y sí, a lo mejor no estudiamos esas cosas muy bien la clase pasada, por eso fue un poco difícil esa parte de su tarea. Pero vamos a volver a la presentación y podemos continuar esto juntos. Ok. Y entonces vamos a interpretar estas secciones juntos. Y voy a hacer algunos comentarios y luego ustedes pueden hacer sus preguntas. Esta es la profecía que Pedro cita en Hechos capítulo 2. Después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y haré prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado. Que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. Entonces, esta primera parte, sabemos que iglesias pentecostales toman esto y dicen que todos vamos a poder tener visiones y sueños y, bueno, tenemos que interpretar esto en su contexto. Y si vemos el Nuevo Testamento, Dios nunca promete en el Nuevo Testamento hablarnos en visiones y sueños hoy. Más bien, lo que Jesús y los apóstoles nos llaman a hacer es no buscar a Dios en visiones ni sueños, sino buscarle en dónde. En su palabra, ¿verdad? Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, en la Biblia, ahí Dios se revela a nosotros. Así que volvemos a esto y decimos, entonces, ¿cómo podemos interpretar esto bíblicamente? Esto está describiendo una realidad del Nuevo Testamento en términos del Antiguo Testamento. Consideren otra vez el contexto histórico. En Israel, cuando Dios quería hablar con su pueblo, ¿qué hacía normalmente? Llamó a un profeta y le dio una revelación, a veces en un sueño, a veces en una visión, y luego el profeta comunicaría ese mensaje con el pueblo. Lo impresionante de lo que Joel promete aquí
es que Dios no va a hacer eso de vez en cuando con un profeta, como hacía en el pasado. Él va a derramar su espíritu sobre la humanidad entera. Y todos, hasta los pequeños, hasta los grandes, van a tener la comunicación de Dios. Ahora, sabemos que cómo es que Dios se comunica con nosotros hoy es por medio de su palabra. Ahí promete hablarnos. Entonces, lo que Joel está describiendo en términos del Antiguo Testamento es una realidad del Nuevo Testamento. Hoy en día, todo creyente tiene acceso completo a la revelación plena de Dios en la Biblia. No es solamente un profeta o otro que trae el mensaje. Todos tenemos el pleno mensaje de Dios y todos podemos llevar ese mensaje a otros. En ese sentido, casi todos, es como si fuéramos todos profetas, hablando otra vez en términos del Antiguo Testamento, ¿no? Y esa es una diferencia. Joel está hablando en términos del Antiguo Testamento sobre una realidad del Nuevo Testamento, que es todo creyente tiene pleno acceso a la plena revelación de Dios en la Biblia. Muy bien, entonces continuemos un poco aquí. Mencioné que hay perspectiva profética aquí. Él brinca de la época del Nuevo Testamento justo al final. Y aquí tenemos esa descripción del último día. Y tenemos terminología semejante en el Nuevo Testamento cuando Cristo y los apóstoles describen el último día, el día de juicio también. Pero ¿qué significa esto? En el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Pues el Nuevo Testamento dice, ¿dónde habrá salvación? En el último día. Para todo creyente en Cristo habrá salvación, ¿no? No es un solo lugar que tiene, es más bien entre todo el pueblo de Dios. Entonces yo creo que ahí tenemos otra referencia al hecho de que no estamos hablando de un lugar físico ahí, estamos hablando de la iglesia. O sea, ahí, entre todos los creyentes, va a haber salvación en el último día, el día de juicio. Muy bien, ¿cuáles preguntas tienen sobre esta parte de la profecía de Joel entonces? ¿Cuáles preguntas? Y vamos a mantenerlos con preguntas. Si tienen aportes, pueden hacerlos en el chat, por favor. Viviana levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Viviana? Sí, yo había encontrado esta, a ver si estoy bien ubicada. En capítulo 2, 19 dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. Por supuesto que yo lo entiendo que es espiritual. Nunca la palabra de Dios nos va a hablar para vivir en este mundo. Él nos dice que nunca más vamos a ser avergonzados, que vamos a estar saciados. Entonces yo creo que ahí también puede ser una perspectiva, ¿no?, profética, que Él nos está anunciando que nunca más vamos a ser avergonzados, que vamos a estar saciados. Hay muchos versículos que habla así, cuando Él dice que Él va a perdonar al pueblo, ¿no? También se lo puede tomar de esta forma, ese versículo. Yo creo que, y gracias por la pregunta, no hay perspectiva profética. Y recuerde, perspectiva profética es cuando hay dos eventos futuros que están lejanos, pero están pegaditos en la vista, la perspectiva del profeta, ¿no? Pero sí, ahí hay una evidencia que no está hablando de Jerusalén física allí. Porque Dios ahí promete, nunca voy a ponerlos en oprobio entre las naciones jamás. Pero ¿qué hizo Dios 200 años después de Joel? A la Jerusalén física los puso en oprobio entre las naciones. O sea, los envió a cautiverio, ¿no? Entonces ahí hay una pista que está hablando de algo más, está hablando de la Jerusalén espiritual, porque por medio de la fe en Cristo, sí, nunca vamos a volver a ser avergonzados. Dios no nos va a condenar ni poner en oprobio jamás. Entonces, sí hay una profecía ahí sobre el Nuevo Testamento. Gracias por compartir. ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte de Hechos 2?
Sí, Sergio levantó la mano, por favor. Sí, pastor, si pudieras ampliarnos, bueno, en lo particular, en la expresión también sobre los siervos y las siervas, derramaré mi espíritu. Hace algunos días en otra clase se citó este pasaje para hablar de la igualdad en la que del hombre y la mujer, ¿no? Entonces, si quisiera yo escuchar ese comentario, Ah, por favor. bueno, yo creo que sí habla de la humanidad entera, hijos, hijas, ancianos, siervos, siervas, está hablando de todos, de todos. Y yo creo que aplicando esto, porque está describiendo la realidad del Nuevo Testamento. Y quién tiene la palabra de Dios, quién tiene la revelación de Dios hoy en día. No solamente unos pocos profetas que tienen que anunciarlo al pueblo. Cada hombre, mujer, niño, niña tiene acceso a la Biblia, tiene acceso a la revelación completa de Dios. Entonces, no está mostrando que no hay papeles diferentes para hombres y mujeres. Eso lo establece claramente el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento igual. Pero sí está hablando sobre la revelación de Dios. Todos tenemos la Biblia. Hombre y mujer tienen igual derecho de leer, estudiar, y proclamar lo que está en la Biblia. No sé si Es aclaré correcto. o contesté. Sí, es correcto. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted. Excelente. Pedro, a ver, levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Pedro? Muchas gracias, hermano. Esta parte de Hechos, la 28, es un cuestionante muy, muy interesante que se ha ido arrastrando a lo largo de mi vida personal. Ahora se va un tanto clarificando. Entonces, cuando se lee esta parte, no se menciona o no se cree que las personas van a profetizar y los ancianos tendrán sueños, porque eso contradice, ¿no es verdad? Contradice a lo que dice Dios también, que no pueden haber sueños, o no se pueden ver, no se puede ver el futuro, etcétera. Pero esto es algo que se había dicho hace mucho más antes del Antiguo Testamento. Eso es lo que he podido comprender. No sé si estoy en lo correcto, por favor. Gracias, hermano. Sí, yo creo que diríamos está utilizando términos comunes a los israelitas en el Antiguo Testamento para describir realidades del Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se comunicó Dios con su pueblo? Con profetas. A él les dio sueños y visiones. Tenemos evidencia en el Antiguo Testamento. Entonces, Joel está utilizando esa comunicación con Dios como lo conocían ellos en el Antiguo Testamento para describir una realidad del Nuevo Testamento. ¿Quién tiene esa comunicación con Dios hoy en día? Todo creyente tiene acceso a la Biblia donde Dios nos habla diariamente. Y eso es lo maravilloso. Para los israelitas escuchando esto, o sea, sobre la humanidad entera, no solamente por medio de un profeta u otro, Dios nos va a hablar, va a comunicarse con todos. Qué impresionante, ¿no? Pero que Dios nos vaya a dar visiones, sueños hoy en día, no es prometido acá. Esa es la terminología del Antiguo Testamento que está utilizando nomás para que ellos entendieran que Dios se va a comunicar con todos en la época del Nuevo Testamento por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Sí. Gracias, hermano, por la pregunta. Ok, Camilo, por favor, ¿cuál es su pregunta sobre estos versículos, Camilo? No, tengo una pregunta, yo me acuerdo una vez en una clase con el pastor Artemio que hablábamos de los profetas menores. Él hablaba sobre el círculo del pecado y que la mayoría de los profetas tocaban este círculo y que uno podía caer en el alegorismo en estas partes, pastor. O sea, es muy fácil caer en algo alegórico que no dice la palabra de Dios, basado en los profetas, cuando a veces no indican nada hacia el futuro.
O sea, simplemente era en un momento que esa nación necesitaba arrepentirse, pero que hablaban del círculo del pecado. No todos los profetas tienen que indican hacia el Nuevo Testamento, pero yo he escuchado muchas veces a otras dogmas hablando de cosas que a algo alegórico que no pertenece a esta Gracias. profecía. Creo que sí entiendo la pregunta. Es cierto que no todo el mensaje profético del Antiguo Testamento señalaba hacia el futuro. Mucho de ese mensaje era para Israel, y lo podemos aplicar a nosotros porque ellos escuchaban ley y evangelio de los profetas, nosotros seguimos necesitando escuchar ley y evangelio de los profetas. Pero sí, no debemos tomar cada frase como si estuviera hablando de Jesús, por ejemplo, porque no es así. Y vinculado a eso está la pregunta en el chat de Narcisa. La profecía de las langostas es una advertencia para el pueblo judío o solo para nosotros. Bueno, las langostas, eso era para Judá en ese tiempo. Nosotros ya no vivimos bajo el antiguo pacto. Entonces, Dios no promete maldición si nosotros no le somos fieles a Él, no promete esa parte para nosotros. Entonces, sí, esa parte de la profecía estaba hablando sobre lo que estaba sucediendo en Judá en ese entonces. Lo que sí es aplicable, muy aplicable a nosotros también. En esta profecía, él habla de eso como el día del Señor, pero luego habla de un día futuro del Señor también, cuando la devastación va a ser aún más grande. Y esa parte sí es muy aplicable a nosotros, ¿no, Narcisa? Porque estamos esperando ese día todavía, el gran y terrible día del Señor, el día de juicio, en el cual todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Así que sí, la parte de las langostas, no, yo no puedo tomar esa parte de la profecía de Joel y decir a Camilo, si tú no obedeces a Dios, Dios va a enviar langostas a tu cosecha. No, eso era para Israel en el Antiguo Testamento, pero la advertencia sobre el último día, el día del Señor, sí, está muy vigente para nosotros. Excelente. Pastor, Nair levantó pero su mano para... pastor, Nair, pero ahora esa profecía de Joel se aplica hoy en este Hola. siglo, porque realmente hay langostas que vienen a matar a otros, a robar, a destruir, si es que esa, y hay mucho más si es que no llegan a arrepentirse. ¿Para qué? Para que lleguen a cambiar. Para eso nosotros estamos preparándonos para qué, para salir y así y demostrar que realmente puede cambiar una persona y no cometer estos errores. Gracias, pastor. gracias, José David. No, esa Hola, parte de pastor. la profecía, esa parte de la profecía no aplica a nosotros hoy en día. Es cierto que todavía hay langostas, pero Joel en su profecía no estaba hablando sobre langostas hoy en día. Estaba hablando sobre una plaga de langostas que Dios envió a Judá en ese entonces por su infidelidad. Entonces, lo que sigue siendo verdad hoy en día, Jesús nos explica, en todo desastre natural es buen momento de recordar que nuestra relación con Dios es lo más importante, arrepentirnos de nuestros pecados y anhelar el último día. Pero el hecho de que haya langostas hoy no quiere decir que Joel estuviera hablando sobre esas langostas hoy en su profecía. Él se refería a las langostas en Judá en ese entonces. Bien, algunas otras preguntas y luego vamos a continuar. Nair levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Nair? Sí, yo quería hacer una pregunta. En Joel 30 y 31 es una profecía profética, porque eso todavía no ha sucedido y él lo anunció mucho antes. O sea que nosotros no sabemos ni el día ni la hora que va a suceder, ¿no? Entonces, pienso que puede ser una profecía profética. Sí, o sea, todo esto es profecía y todo esto es profético. Para Joel, el día de Pentecostés y la época del Nuevo Testamento todavía estaban en el futuro lejano, ¿no? Para nosotros ahora estamos viviendo después de Pentecostés en la época que él describe aquí, el Nuevo Testamento,
Y seguimos esperando la última parte de su profecía aquí, el último día. Ujú. Sí, tiene razón. Sí, pero... ujú. Gracias. Olman levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Olman? Y luego Natalie, y luego vamos a continuar, ¿ok? Gracias, pastor. Buenas noches para usted, para todos. Tengo dos inquietudes. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, están las bendiciones de la obediencia. Se acontecerá. ¿Sí? Acontecerá. Eso es una profecía profética para el tiempo de Israel y para el tiempo actual. Para el tiempo actual. Una. Segundo, dice acá, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Yo entiendo que en el monte de Sión es en Dios y en Jerusalén es los que han de ser salvos a través de creer en Cristo Jesús. Sí, sí, de acuerdo con esa segunda parte. Ujú. No está hablando de un Sion físico ni una Jerusalén física, sí está hablando del nuevo Jerusalén, de todos los creyentes, porque es ahí en la iglesia donde habrá salvación en el último día, ¿no? A la primera pregunta, Deuteronomio 28, tenemos que recordar el contexto histórico. ¿A quién estaba hablando Dios ahí? Israel. ¿Cuándo? En el antiguo pacto. O sea, Deuteronomio forma parte del pacto que Dios hizo con ellos en Sinaí. Entonces, ¿eso aplica a nosotros hoy? No, porque no somos Israel físico y tampoco estamos viviendo bajo el antiguo pacto ya. Así que sí, las bendiciones y maldiciones que prometió Dios eran dos cosas. Primero, era como un termómetro espiritual para ellos. Cuando llegó langostas, ellos sabían, ok, necesitamos arrepentirnos. Algo está mal en nuestra relación con Dios. Pero las bendiciones, ellos nunca podrían ser tan fieles para ganarlas. Entonces, ¿qué es lo que les obligaba a hacer? Eso. Tenían que confesar sus pecados y esperar en el Salvador prometido para tener cualquier bendición de parte de Dios. Es solamente por medio de su fe en Jesús, el Salvador que iba a venir, que iban a ser salvos. Sí. Entonces, sería mala interpretación si tomamos eso y decimos, pero si tú obedeces fielmente a Dios, Dios te va a abundar en tus cosechas. Y no, eso sería una prosperidad, una teología de prosperidad y una mala aplicación de esos versículos. No vivimos bajo el viejo pacto. Gracias, pastor. Gracias a usted por la pregunta, Natalie, y luego continuamos. Natalie, por favor. Sí, señor, gracias, pastor. Es con respecto a la primera parte del versículo 28 hasta profetizará. Jesús, antes de morir, dijo que era necesario que él el irse para que viniera ese consolador, el ayudador, el paracletos. Ahí podríamos ver en esas palabras de Jesús algo relacionado con esa perspectiva profética, ¿o no? Sí, Hasta profetizarán, porque bueno, el Espíritu Santo trae a nosotros pues también esa palabra. Entonces, cuando evangelizamos, sobre todo, pues, si ahí puede verse eso de, como dijo usted, todos somos profetas, porque vamos a la palabra y enseñamos a lo que dice la palabra. Pero el Espíritu Santo, pues, nos da, no sé, nos ilumina para entender esa palabra. Y Jesús dijo, "En- vendrá el consolador, vendrá el ayudador, vendrá ese paracletos", entonces, y la palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, sí, ahí puede verse como una parte de esa perspectiva profética que Cristo dijo eso, lo cual en Hechos, pero es que en Hechos 2, cuando Pedro citó esa misma porción de la palabra, ahí pues hubo la manifestación del Espíritu Santo en esas lenguas de fuego y que todos hablaron en lenguas y idiomas que no conocían.
pero yo me Ujú. voy a la parte en que el Espíritu Santo nos instruye, nos guía en esa palabra. Entonces Por medio ahí de la palabra, podemos, ¿verdad? ajá, Sí, podemos ver sí, esa parte. sí, no es un ejemplo de perspectiva profética. Recuerden No. lo que es perspectiva profética. Es cuando un profeta ve dos eventos futuros casi pegaditos, pero en realidad hay una distancia de tiempo entre ellos. Pero sí, Joel, 8 siglos antes de Jesús, y Jesús, cuando hablaba del Consolador, estaban prometiendo la misma cosa, que en estos últimos días Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda la humanidad. Y sabemos que el Espíritu se derrama y hace su instrucción por medio de la palabra. Sí, entonces en Sí, ese señor. sentido son Son relacionados, sí. relacionados, Ujú. exactamente. Muchas gracias, pastor. Ok. Prometí que esa sería la última pregunta y vamos a continuar en la siguiente sección. Así que si tienen alguna pregunta todavía, me pueden guardar hasta el final de la clase. Muchas gracias. Yo veo una pregunta más en el chat. Pastor, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Recibimos el Espíritu Santo cuando primero llegamos a creer en Cristo, porque es el Espíritu Santo quien nos obra la fe en Cristo por medio del Evangelio. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios 12. Entonces, gracias por esa pregunta. Excelente. Continuemos entonces. Tenemos hacia el final del capítulo 3 otra descripción del último día en el libro de Joel. Y vamos a leer eso y aplicar algunos de los principios que hemos aprendido hasta ahora en el curso para interpretarlo bien. Entonces, ¿alguien puede leer lo que está en la pantalla, por favor? Yo. Yo, pastor, Por lo leo. favor. 14. Son muchos los pueblos en el valle de la decisión, porque ya se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas apagarán su resplandor. Desde Sión el Señor lanzará un rugido, desde Jerusalén dejará oír su voz. Los cielos y la tierra se estremecerán, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor, su Dios, y que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será una ciudad santa y ningún extraño volverá a pasar por ella. Ok, Amén. muchísimas gracias. Entonces, vamos a explicar un poco estos versículos identificando algunos elementos. Aquí tenemos lenguaje figurativo, en el valle de la decisión. Un poco antes de esto, se refirió a este valle como el valle de Josafat, que era un rey anterior de Israel. Pero ese nombre, Josafat, ¿qué significa en hebreo? Significa el Señor juzgará. Entonces está hablando de un valle del Señor juzgará o un valle de decisión en términos simbólicos. Esta es una referencia al día cuando el Señor juzgará, no necesariamente a un valle físico donde lo va a hacer. Entonces tenemos lenguaje figurativo allí. Ahora tenemos una descripción que si comparamos con la descripción de Jesús en el Nuevo Testamento, obviamente está hablando de los últimos días, del último día, perdón, el último día. Jesús hablaba de que las estrellas iban a caerse, el sol y la luna se iban a apagar, todo eso en el día de juicio. Bien, entonces tenemos más a hablar de el pueblo de Dios, Israel. Dice que Jerusalén será una ciudad santa. Otra vez, si interpretamos esto en el contexto de la Biblia entera, nos damos cuenta que no hay promesa de Dios de salvar a Jerusalén física.
los descendientes de Abraham. Más bien en Romanos 4, en Gálatas 3 y 4, en Apocalipsis, se describe a la iglesia como la Nueva Jerusalén, como el Israel de Dios. Todo aquel que cree en Cristo será salvo y es hijo de Abraham en ese sentido espiritual. Así que ahí tenemos otra vez el lenguaje del Antiguo Testamento, describiendo una realidad del Nuevo Testamento. Todo aquel de cualquier nación que cree en Jesús como Salvador es la Jerusalén que será una ciudad santa en el último día. Se me viene a la mente Apocalipsis 21. Ahí Juan en su visión ve la nueva Jerusalén bajando del cielo. Y también ese capítulo llama la nueva Jerusalén la esposa, la novia del Cordero. Es una clara referencia a la iglesia, no una ciudad física. Entonces está hablando en los mismos términos Juan en Apocalipsis que Joel aquí en su profecía, hablando de todo el pueblo creyente de Dios de todas las naciones ahí. Bueno, continuamos y luego podemos tomar sus preguntas sobre esta porción de profecía. ¿Alguien puede leer los últimos versículos de la profecía de Joel que están en la pantalla? ¿Puedo hacerlo yo, profesor? Ah, bien, Sofía, adelante. Ya, así dice la palabra. Cuando llegue ese momento, los montes destilarán mosto, por las colinas fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. En la casa del Señor brotará un manantial que regará el valle de Sitín. Por causa de la injuria inferida a los hijos de Judá, Egipto será destruido y Edom quedará hecho un desierto desolado, pues en su tierra derramaron sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, lo mismo que Jerusalén por todas las generaciones, y el Señor limpiará la sangre derramada, la cual no quedará sin castigo, y el Señor habitará en Sión. Ok, muchísimas gracias. Entonces, aquí al principio tenemos otra descripción en los profetas y esto es bastante común de abundancia sobrenatural, podríamos decir. Los montes mismos están destilando mosto, las colinas están fluyendo con leche, o sea, es una abundancia sobrenatural que se está escribiendo. Y esto es otro ejemplo del lenguaje del Antiguo Testamento, describiendo una realidad espiritual en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios prometía por fidelidad al pacto, prometía abundancia terrenal. Con una abundancia así, o sea, ríos de leche fluyendo, los israelitas escuchando esto van a pensar, eso significa que todo está perfecto con nuestro Dios. O sea que Dios considera que hemos cumplido perfectamente el pacto para tener abundancia así. Entonces es una forma utilizando el idioma del Antiguo Testamento para describir todo está bien entre Dios y su pueblo. ¿Y cuándo va a ser eso la realidad? Cuando estamos en la eternidad. Ahí sí, seremos 100% santos como Dios. Así que podemos tomar eso en un sentido espiritual. Está hablando de la perfección de lo que ganó Cristo por nosotros, la abundancia de las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Y sobre todo, está hablando de nuestra relación perfecta con Dios en el cielo, en la vida que viene, ¿no? Muy bien, entonces habla un poco de enemigos de Israel. Egipto los esclavizó por 4 siglos. Edom estaba en constante guerra con Israel. Y ellos en ese último día van a ser juzgados. Ahí podemos también incluir todos los enemigos de Dios. O sea, esos naciones enemigos de Israel es lenguaje del Antiguo Testamento que describe la realidad en el Nuevo Testamento.
que todos los que se oponen a Dios serán castigados en el último día. Bien, y luego tenemos una linda descripción de nosotros en la eternidad con Dios, ¿no? Judá será habitada para siempre, lo mismo que Jerusalén, por todas las generaciones. Una descripción de nuestra vida eterna. Somos Judá y Jerusalén y somos, por medio de la fe en Cristo, el pueblo salvado de Dios. Y en ese hogar, el pecado ya no será recordado y seremos perfectos, habitando con Dios para siempre en el cielo o en nuestro hogar eterno. Bien, ok. Viendo eso entonces, ¿cuáles preguntas tienen? ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta última sección? Y pueden aportarlas en el chat o también levantar sus manos si quieren hacer pregunta. Sí, su pregunta, Viviana, gracias. ¿Cuál es su pregunta sobre estos Y versículos? bueno, también la palabra habla de la tierra prometida de Canaán que fluye leche y miel. Hace también mucha referencia a esto, ¿verdad? Que también en ese momento era la promesa de devolverle la tierra a la promesa de Abraham, ¿no? Que Abraham fue extranjero en Canaán y después era la descendencia de las 12 tribus que iba a fluir leche y miel. Pero también lo podemos ver como también en el cielo, como está hablando acá, ¿no? Donde ahí no vamos a necesitar nada y todo va a estar bueno, vamos a estar en la fiesta del Cordero, como dice, en la cena del Cordero. Pero esta también me hace recordar a la promesa que le hacía Dios a Abraham, que llevaría a su pueblo donde fluye leche y miel. Eso quería solo. Gracias. Sí, yo creo que la terminología que está utilizando es familiar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero son dos descripciones distintas en cuanto a lo que describen. O sea, eso era una descripción de una tierra física, Joel nos da una descripción de nuestro hogar eterno utilizando la misma terminología. Gracias. Narcisa aportó en el chat, el Valle de la Decisión entonces es una metáfora, describe a todas las naciones. Yo creo que describe el juicio. O sea, es Dios tomando la decisión, ¿no? De quién va a ser salvo y no a base de si uno tiene fe en Cristo o no. O es el Valle de Josafat, el Valle del Señor juzga. No es una referencia a un valle físico, es una referencia más bien al evento de Dios juzgando a todos. Gracias. Luis levantó su mano también. ¿Cuál es su pregunta? Sí, no, más que una pregunta, un comentario que por ahí puede surgir para una pregunta, porque el libro de Joel arranca con la profecía acerca de que iban a venir una langosta, es decir, iba a venir un juicio por la falta de arrepentimiento de su pueblo, del pueblo. Y creo que Nimi habló sobre Joel 2:13, donde dice que se tenían que arrepentir, rasgar sus corazones y no sus vestidos. Y ahí en el Valle de la Decisión también está representado la cruz en ese momento. ¿Está representado la cruz? ¿En qué sentido? Y porque es el lugar de juicio. Bueno, sí, no es tanto una referencia a un lugar, está hablando del evento del último Sí, día, o sea, del evento, sí, no del lugar donde está la cruz, sí, sí, me refiero a un evento. Bueno, no es una referencia tanto a la cruz de Jesús. O sea, sabemos que cuando Dios juzga al mundo entero, nosotros seremos salvos por la obra redentora de Cristo. Pero no hay una descripción profética de esa obra, del sacrificio de Cristo en estos versículos. Es más bien una descripción del resultado de esa obra redentora de Cristo, que es nuestra vida eterna con Dios. Perfecto, gracias. Ok, gracias a usted. Una pregunta más y luego vamos a continuar. Sergio levantó su mano. Por favor, Sergio.
Sí, Pastor Joel 3:16. El libro de Joel termina anunciando y advirtiendo acerca del juicio de Dios sobre toda la tierra. Este mensaje no es muy popular, pero sí es muy necesario. La pregunta es, ¿habremos perdido como predicadores? Sí. El hecho de, a la hora de predicar el Evangelio, el anunciar y advertir acerca del juicio y del día del Señor, el cual está cada vez más cerca. ¿Crees que nos hemos alejado un poquito de esto? Gracias, pastor. Gracias por la pregunta. Estamos entrando ya a un poco de aplicación con esa pregunta y creo que espero que no. Yo contestaría, espero que no. Yo sé que cuando yo trabajo, el año eclesiástico en realidad tiene en ciertas temporadas profecías sobre el fin, tanto del Antiguo Testamento como de las palabras de Jesús y los apóstoles, y nos da oportunidad de predicar sobre esos temas. Pero sí, es algo en que pensar, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos esto todavía? Porque si no recordamos que seremos juzgados un día, podemos caernos dormidos espiritualmente y pensar que no es muy urgente arrepentirnos. Y en realidad eso es algo muy, muy malo. Pero ya estamos en la aplicación. Entonces, yo les pedí que hicieran contestar de estas preguntas de consolidar sobre el libro. Vamos a hacer lo siguiente para no extender mucho esta clase. Voy a dividirlos en grupos pequeños. Podemos contestar esta primero juntos. ¿Cuál es el punto principal del texto? Queremos formar para cada uno de estos profetas una frase que nos ayude a recordar el contenido del profeta. Y mi sugerencia para el libro de Joel sería un día de langostas y el día del Señor, porque ese es el enfoque del libro, ¿verdad? Comienza advirtiendo sobre un día de langostas para Israel, y termina su profecía hablando del último día. En realidad son de perspectiva profética, porque describiendo uno empieza a hablar del otro enseguida. Entonces, eso sería bueno para recordar Día de Langostas y el Día del Señor, el contenido del libro de Joel. Ustedes, si quieren, pueden formular su propio resumen de lo que está en Joel. Ahora, vayan a grupos pequeños y hablan. Voy a darles 5 minutos. Así que den a cada participante 1 minuto tal vez para poder participar, y dejen que los otros estudiantes participen también. Pero van a contestar estas 2 siguientes preguntas. ¿Qué es el mensaje de ley de Joel? ¿Cómo aplica a nosotros? ¿Cuál es el pecado que nosotros tenemos que confesar a base de este libro? ¿Y en qué versos y palabras de profecía vemos el amor de Dios hacia nosotros? 5 minutos en sus grupos pequeños. Voy a extender esa invitación ahora mismo. Poco tiempo, pastor. Muchas preguntas No, y tanto. sí, nos queda poco tiempo. En un curso donde tenemos que estudiar todos los profetas, no podemos pasar mucho tiempo en cada uno, perdón. Sí, señor. Sí. Entonces ya, vayan a sus grupos pequeños, por favor. Acepten la invitación y ahí pueden hablar No me de ha la llegado a ley mí, y el pastor. evangelio. Le O voy sea, a no lo he visto en transferir, pantalla, no me ha llegado. le voy a transferir a otro. ¿Ahora sí? Gracias por compartir unos pensamientos de ley y evangelio que podemos aplicar a nuestra vida hoy. Yo pensé en 2 de este capítulo 2. Primero, tenemos palabras de Joel a Israel, donde él dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En ese entonces era común, como una señal externa de tristeza y arrepentimiento, rasgar los vestidos. Pero él dice: no solo hagan eso, arrepiéntanse de corazón.
Entonces, el pecado que identifiqué en mi vida es muchas veces mi arrepentimiento es superficial. O sea, pido que Dios me perdone sin sentir en mi corazón la profundidad de mi pecado y lo que merezco por ella. Entonces, nuestro arrepentimiento puede ser un poco superficial. Ese es un pecado que tengo que confesar. Pero las buenas nuevas están en muchas partes en este libro. Hay mucho bueno evangelio, pero aquí al final del capítulo donde dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Habrá salvación en el monte de Sión, Jerusalén. Tenemos que ver la obra redentora de Cristo ahí. O sea, yo confiando en Jehová soy salvo solo porque Cristo llevó mis pecados a la cruz. Y ahí pagó por todos ellos. Y qué buena noticia es para mí, que mi salvación no depende de mis obras, ni depende de la perfección de mi arrepentimiento. Depende de Cristo y lo que Él hizo. Invocando al nombre de Jesús, seré salvo en ese día, en el último día. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús, como Pablo dice en el Nuevo Testamento. Así que el día del Señor no es uno que tenemos que pasar viviendo en miedo, esperándolo. Es uno que por causa de Cristo podemos anhelar. Y esa descripción al final del capítulo 3 de nosotros morando en perfección con Dios es lo que nos espera. Muy bien, entonces último tema y solo voy a presentarlo y a lo mejor podemos continuar hablando de esto en la clase que viene porque creo que va a generar más preguntas que respuestas. Pero es común en iglesias evangélicas y cristianas hablar de la importancia de Israel en los últimos días. Enseñan que toda la nación de Israel va a ser salva en el último día. En realidad, eso no es bíblico. Los que dicen que sí, muchas veces citan Romanos 11:26 para comprobarlo, pero están citándolo fuera de su contexto. Ahí Pablo no está hablando de la nación física de Israel, está hablando de Israel espiritual. Eso lo indica Romanos 9:6, donde Pablo dice, no todos los que son de Israel son Israel. Ahí hace una distinción, ¿no? Israel física es una cosa, pero el Israel que va a salvarse es el Israel espiritual, es decir, gente de todas las naciones que creen en Jesús como su Salvador. Somos el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. También lo confirman los otros apóstoles. Juan, cuando él en Apocalipsis 21 ve a la esposa del Cordero descender del cielo, dice que es la nueva Jerusalén. Así que cuando nosotros interpretamos en Joel esas referencias a Jerusalén Santa como referencias a nosotros, estamos interpretándolo correctamente. Estamos interpretándolo tomando en cuenta el contexto de la Biblia entera. Y eso nos da mucho consuelo en nosotros. Si Joel solo hablara de una ciudad de Jerusalén, esa no es buena noticia para mí, que no vivo ahí y no soy descendiente de Abraham. Pero cuando nos damos cuenta, no, ahí él está describiendo lo que yo soy y lo que voy a tener en Cristo Jesús. Eso sí, es de mucho provecho espiritual para nosotros. Tal vez podemos hablar más de eso en una clase futura si no les puedo brindar más materiales de estudio sobre ese tema. Pero vamos a terminar con una oración. Entonces, concluimos así. Gracias, Señor nuestro Dios, por dejarnos escuchar una vez más tu llamado al arrepentimiento. Confesamos que a veces vivimos como si esta vida durara para siempre y como si nunca íbamos a enfrentar tu juicio. Pero Él nos recordó que es inevitable eso. Pero también nos recordó que no es algo que tenemos que temer, porque por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos un manto de justicia que no nos va a defraudar. Tenemos perdón para todos nuestros pecados y tu segura promesa que vamos a morar para siempre contigo en la perfección de nuestro hogar eterno.
Pedimos entonces que nos ayudes a vivir vidas de arrepentimiento diario y arrepentimiento verdadero, anhelando la segunda venida de tu Hijo Jesucristo y la redención que nos espera en ese día. Es en el nombre de Él que te lo pedimos. Amén. 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 Profesor, hermano, hasta la próxima, día jueves. Buenas noches, pastor, y amadas y amados. Buenas noches, bendiciones para todos. Bendiciones, Vivi. Que Dios los Bendiciones a bendiga. Amén.